Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga abundantemente. Les saludo con un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Hoy doy gracias a Dios que me permite compartir con ustedes un momento de alabanza y adoración. Les invito a que juntos hagamos una oración a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos las gracias porque hoy nos permites poder reunirnos para poder adorar y glorificar tu santo nombre. Te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por el cuidado especial que has tenido por cada uno de nosotros y de nuestras familias. Espíritu de Dios, tú eres el que ministra en este tiempo difícil. Te rogamos que nos lleves a toda verdad y a todo entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Así les invito a que juntos entonemos el siguiente coro que dice: Daré gracias a ti.
hermanos, y dice el siguiente coro: a Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré, a Cristo, solo a Cristo, yo adoraré, porque solo Él es digno de adorar y exaltar su santo nombre. Les invito a que sigamos alabando el nombre de nuestro Dios. Les invito a que abramos la palabra de nuestro Dios en Salmo 108, versículo 4, y dice así: porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Así los invito a que entonemos el siguiente coro que dice: exáltate.
hermanos, y dice la palabra de Dios en San Juan 9 del 35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: Creo, Señor, y le adoro. Así, hermanos, les invito a que sigamos alabando el nombre de nuestro Dios con alabanza al estar en la presencia. Bien, hermanos, buenas noches. Una vez más aquí para compartir compartir la palabra de Dios, esperando como siempre que esta sea de una gran bendición para todos y cada uno de ustedes. Bueno, como bien saben, en este mes que corresponde al área de educación, estamos viendo algunos temas relacionados con las profecías del profeta Zacarías. Entonces, en esta noche a mí me toca compartir, como ustedes verán, este tema que se llama Jerusalén
restaurada. Entonces, bueno, esperamos que el Señor añada una bendición a su palabra y bueno, que nuestra vida sea edificada. Señor, te pedimos que tú en esta noche, Señor, tú guíes nuestros pensamientos, guíes, Señor, nuestras emociones, abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, y que nuestra vida sea fortalecida, sea edificada, Señor, con este mensaje maravilloso que tú nos das a través de este profeta, Señor. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues como les comento, hermanos, el tema es Jerusalén restaurada. Está basado en la profecía de Zacarías y que incluye los capítulos 12 al 14. Bueno, es imposible en una sesión ver toda la riqueza que nos presenta, o todos los mensajes que nosotros tenemos en estos 3 capítulos, pero nosotros, nos vamos a enfocar hacia lo que es Jerusalén. Entonces dividíamos nuestro tema en 2 puntos, por decirlo, 2 tópicos, que es la liberación futura de Jerusalén, y veremos Jerusalén y las naciones. El texto el texto general de este mes es un texto muy hermoso que dice: y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón, cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Este texto indudablemente nos habla de que en un futuro el reinado mundial, el reinado de todo, estará a cargo de nada más y nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Como un texto, como introducción para el tema de hoy, lo tomamos de Zacarías 12, 1 y 2, y dice así: Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Este texto que nos introduce en el capítulo 12 es un texto que debemos nosotros considerar, en donde el Señor nos está hablando de lo que va a ser Jerusalén en el futuro. Entonces, primeramente nos habla de una declaración que es Jehová mismo el que habla. Pero dice, yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos. Aquí voy a parafrasear un poco para entender un poco más el texto. Dice, a todos los pueblos que alrededor se han congregado para pelear contra Judá en el sitio que han hecho contra Jerusalén. Entonces, en un día futuro, nosotros vamos a ver a Jerusalén rodeada de ejércitos. Todas las naciones de la tierra, vamos a ver aquí, se van a congregar para pelear contra la tierra santa. O sea, Judá, cuando hablamos de Judá, hablamos del territorio de Israel, y Jerusalén, que es su capital. Históricamente, sabemos que Jerusalén ha sido, por su situación geográfica, pero también, por lo que representa para el Señor, Jerusalén ha sido, y toda la tierra de Judá ha sido una tierra que ha sufrido mucho. Todos los imperios de la tierra han atacado a esta tierra y la han devastado una y otra vez. Entonces, pero el Señor dice que en el futuro, una vez más, Jerusalén va a ser rodeada de ejércitos. Bueno, entonces entramos y nos habla, dice, la liberación futura de Jerusalén. Como ya lo he dicho, durante años y años Jerusalén ha sido asediada una y otra vez. Los imperios se han ensañado con esta ciudad, babilonios, romanos, turcos y otras naciones han destruido Jerusalén, han invadido esta tierra. Hemos visto cómo han derribado sus muros, destruido el templo, quemado sus puertas. Entonces es una ciudad que ha sufrido mucho.
Pero habrá un tiempo futuro en donde nuevamente Jerusalén será rodeada de ejércitos. Esto es lo que nos habla esta profecía cuando empieza a hablar el Señor a través de este profeta Zacarías. Dice, todos los pueblos de la tierra rodearán a Jerusalén, incluyendo la tierra de Judea. Esto es impresionante porque nosotros podemos ver, incluso los que navegan por internet, ahora es más fácil enterarse, todo el odio, todo el desprecio que hay hacia el pueblo judío, al que le llaman el pueblo sionista. Muchas cosas terribles contra este pueblo, pues un día, por muchas, no da tiempo en esta sesión explicarlo, pero los pueblos van a rodear una vez más a esta tierra y van a querer destruir Jerusalén. Entonces nos vamos a ir adentrando muy rápidamente y entonces, encontramos así que Jerusalén y Judá serán afligidos una vez más. Entonces nosotros vamos a entender aquí que esto nos da a entender que Jerusalén ya estará habitada por israelitas. Para nosotros que vivimos estos tiempos, esto no es nuevo. Nosotros sabemos que hoy Jerusalén o parte de Jerusalén está dominada por Israel, y entonces incluso Jerusalén es la capital de Israel, aunque no es reconocida por algunas naciones a nivel mundial. Pero aquí la noticia hermosa y lo que nos debe de animar, por si alguien dice, esto nos habla de teología, nos habla del futuro, es algo en el cual el pueblo de Dios puede y debe de cimentarse. Porque a nosotros vamos a encontrar aquí que en esta ocasión va a ser muy diferente a las ocasiones anteriores, porque esta ocasión el Señor mismo descenderá y salvará a su pueblo. Esto es maravilloso. Entonces, seguimos, dice, el Mesías, por tanto tiempo rechazado por el pueblo judío, aparecerá en las nubes. Dice, acompañado por su novia, la iglesia, para socorrer a sus hermanos. Esto, hermanos, es impresionante porque el pueblo judío, cuando esté viviendo en una situación de angustia, de exterminio, en ese momento aparece el Señor Jesucristo, pero lo más impresionante es que aparece con su iglesia. Yo dudaba mucho que este mensaje incluyera a la iglesia. Yo pensaba que se refería a ángeles o que se refería a los arcángeles, serafines, y no. Encontramos que es la iglesia que vendrá con Cristo. Entonces la iglesia ya en tiempo anterior habrá sido llevada al cielo, estará con Cristo, y ellos serán los que vengan a rescatar a Israel. Esto es maravilloso. Y entonces empezamos a leer los textos que nosotros nos respaldan estas aseveraciones. Dice, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. El pueblo de Israel sabe que un día el Señor descenderá y los librará de toda la aflicción terrible al que Él ha sido sometido. El pueblo de Israel es un pueblo que ha sufrido cosas impresionantes, cosas que a veces es hasta imposible quererlas relatar por la dureza. Tan solo hay que recordar el genocidio, el holocausto que se descubrió durante la Segunda Guerra Mundial, cómo fueron llevados a los crematorios, a los campos de exterminio, y es un pueblo que ha sufrido mucho, pero ellos saben que un día el Señor los va a librar. Lo más impresionante es que cuando ellos están esperando que el Señor los va a librar, se van a dar cuenta que aquel que los va a librar es aquel al que ellos han rechazado durante siglos y siglos. Dice, y en Apocalipsis 1:7, tan solo leamos este pasaje, dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Es decir, todo ojo le verá, quiere decir que todos los pueblos que se han confabulado, que han rodeado a Jerusalén para destruirlo, dice, le verán. Y los que le traspasaron, es decir, el pueblo israelita, el pueblo judío, dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Entonces, en ese momento ellos van a ver a Cristo
van a verlo, aquel que fue crucificado, le verán. También en Juan 19:37, cuando el apóstol Juan está al pie de la cruz, en aquella parte donde le mandan a que a Jesús le rompan los huesos para que él muera antes del atardecer o del inicio de la Pascua, dicen que llegan los soldados, pero él ya había muerto. Entonces, en ese momento, cuando con una lanza traspasan su costado y empieza a salir, en lugar de sangre, sale agua, el apóstol Juan registra estas palabras, dice: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliesen las escrituras, no quedará quebrantado hueso suyo, dice. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Entonces, esas huellas que quedaron en la cruz son las huellas que aquellas naciones, cuando vean a Cristo venir en las nubes, verán esas marcas en sus manos y verán ese costado traspasado, y entonces va a suceder algo que nosotros vamos a analizar rápidamente. Le verán. Entonces vamos a ir paso por paso nuevamente. En aquel día, dice en el versículo 11, dice: habrá un gran llanto en Jerusalén. Y aquí nosotros vamos a ver qué es lo que está pasando. Dice: y la tierra lamentará, cada linaje aparte. Entonces, cuando los pueblos, muchos que rechazaron a Cristo, vean que Cristo era el verdadero libertador de Israel, van a lamentar lo que hicieron. Se van a arrepentir de lo que sucedió, se van a arrepentir de que lo rechazaron, se van a arrepentir de que se burlaron de él. Y en ese momento le verán, dice, y se lamentarán. ¿El lamento cuál va a ser? Dice: por haberle rechazado. Como el padre, dice, llora por su hijo unigénito. Nosotros podemos decir que no hay un dolor más grande en una familia o en unos padres que perder al hijo unigénito o primogénito, pero en este caso nos habla del hijo único. O sea, una familia que tiene un hijo único lo pierde. En ese momento, más o menos la palabra nos trata de comparar cuál va a ser el dolor de las naciones. O sea, imagínense que nosotros, por ejemplo, en ese momento veremos a Cristo y digo, Dios no lo quiere, estemos del otro lado y lo veamos, dijimos, pero Cristo es cierto que Él iba a venir. Entonces va a ser un dolor tremendo, porque sabrán en ese momento que estuvieron del lado equivocado. Este llanto será universal. O sea, no solamente el pueblo de Israel se va a lamentar de ver a ese Cristo rechazado, ese Cristo crucificado, sino todas las naciones conocen a Cristo, todas las naciones habrán oído de Cristo y que se habrán burlado muchas veces de esa crucifixión en la cruz, pero entonces cuando lo vean dice que vendrá un llanto. La palabra, si usted la lee como una tarea, estos capítulos 12, 13 y 14, dice que este llanto, además, dice cada linaje aparte, es decir, todos los linajes de la tierra van a lamentar lo que ellos hicieron. Y empieza a ser una narrativa, dice, y sus mujeres por sí. No, por cuestión de espacio, solamente les quiero decir que este lamento no va a ser un lamento en grupo. Va a ser un lamento individual, o sea, cada uno querrá estar solo para poder soportar ese arrepentimiento brutal de haber rechazado a Cristo. Dicen que se dice que cuando la hermana de Lázaro está llorando por su hermano, ella sale corriendo, los que están ahí dicen, seguramente quiere estar sola, porque su dolor es muy grande. Cuando el dolor de alguien es muy grande, quiere estar solo. Pues así será en todo el mundo. Querrán estar solos cuando vean a aquel Cristo crucificado viniendo para rescatar a su pueblo. Esto será impresionante y esto será lamentable, que muchos de los que han rechazado a Cristo en ese momento verán que están equivocados. Y muchos que decimos aceptarle, a lo mejor no fuimos obedientes, no caminamos completamente en integridad delante del Señor, también nos lamentaremos, porque entonces ahí vendrá un arrepentimiento, tremendo, que solo se compara con la pérdida de un hijo único. Pero he aquí, hay un mensaje maravilloso, porque
Cuando se habla de estas cosas, a veces son cosas terribles, pero también hay un mensaje que debe de animarnos, que debe de reconfortarnos. De hecho, a Zacarías se le conoce como el profeta de la esperanza. Sus profecías, por un lado, son muy duras, pero en medio de esa dureza nos habla de la misericordia de Dios. Y dice, habrá un manantial abierto. Quiere decir que en ese momento la misericordia de Dios una vez más se va a manifestar hacia el hombre. Pedro, cuando él predica en aquel primer sermón el día de Pentecostés, dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces en ese momento habrá una oportunidad. El que se va a arrepentir inmediatamente va a ser el pueblo de Israel. Ellos inmediatamente va a suceder un milagro maravilloso que nos lo describe el apóstol Pablo en Romanos 11:26. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, dice, y luego todo Israel será salvo. En este momento el Señor trata con su iglesia, pero va a haber un día cuando la iglesia será quitada y entonces luego todo Israel será salvo. Dios no ha desechado a su pueblo, sino Dios le dará la oportunidad. En ese momento el pueblo se lamentará, pero no solamente se dolerán, sino en ese momento aceptarán a Cristo como el Mesías prometido desde la eternidad. Entonces, una tercera cosa que va a suceder es la destrucción del pecado. Aquí, no seguimos la secuencia del mensaje, sino vamos interpolando algunos hechos, pero algo que nos describe claramente en el capítulo 3 es que la idolatría va a ser destruida. Primero, todos los ídolos, dice, todos los ídolos que serán quitados, sus nombres serán quitados de toda la tierra. La primera purificación que ha habido será arrancar los ídolos, aquellos que le han robado la gloria que solo correspondía a Dios. En segundo, otra cosa que sucederá, los falsos profetas y con el espíritu de inmundicia que hay en ellos también será quitado. En ese momento ya no habrá profetas en la tierra, porque todos se darán cuenta que todos los profetas de una u otra forma se han corrompido. La palabra de Dios es contundente, dice que los mismos profetas se aborrecerán y aún los padres a sus hijos que se hagan pasar por profetas. Es decir, si alguien sale y dice yo soy profeta, entonces los mismos padres dirán no, tú no eres ningún profeta, y los mismos padres dice que incluso pues así dice, le quitarán la vida a los hijos que quieran ostentarse como profetas. Qué tremendo mensaje para todos aquellos que se hacen pasar por profetas y no son profetas genuinos delante de Dios. Bien, entonces dice las cosas que pronto pasarán. La palabra del mensaje que da Zacarías, aunque es un mensaje a futuro, es un mensaje que va a pasar cuando nosotros menos nos lo imaginemos. Hace muchos años era impensable que el pueblo de Israel habitara la tierra prometida. En el año de 1947-1948, las Naciones Unidas entregaron a Israel la tierra para que ellos ahí pudieran por fin habitar. Y a través de muchas guerras ellos reconquistaron Jerusalén, y ahora, como yo les decía hace un momento, Jerusalén es su capital, aunque no es reconocida por todas las naciones de la tierra. Entonces, pero en ese futuro Jerusalén una vez más será saqueada. Es triste porque nos narra que una vez más llegarán los ejércitos, harán destrucción, cosas que da tristeza y da pena mencionar lo que harán estos ejércitos, pero en medio de este saqueo sucederá algo impresionante. Aparecerá el Hijo del Hombre en las nubes, ya lo dijimos, y todo ojo le verá, y dice que pondrá sus pies en el monte de los olivos. Y lo describe con una frase, y se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén
al oriente. Entonces, cuando aquellos pueblos que están por destruir a Jerusalén, en ese momento verán al Hijo del Hombre, Él se postra a Cristo sobre el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos se partirá en 4 partes, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, y se abrirá un gran valle en el cual de alguna manera el Señor Jesucristo abrirá el camino para que su pueblo pueda caminar y sea salvo. Esto tiene una similitud con lo que sucedió el día allá cuando el pueblo de Israel pudo cruzar el mar. Cuando Moisés con su vara abrió el mar y el pueblo pudo pasar en medio de ese mar y pudo ser libertado. De esta misma manera, algo así va a suceder. Pero una frase que debe de animar al pueblo de Dios es dice, el Señor mi Dios vendrá, dice, y todos los santos con Él. Y como ya lo decía, estos santos se refieren a la iglesia de Cristo. Millones y millones de cristianos de todas las edades, o miles de millones, vendrán con Cristo para ayudar al pueblo de Israel. En Hechos capítulo 1, cuando el Señor Jesucristo es llevado al cielo, hubo un mensaje que decía, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Estas palabras son cuando Cristo en el Monte de los Olivos ascendió y fue recibido. Y entonces esta profecía se cumplirá. Ahí en el mismo lugar de los olivos, los varones galileos a quienes es dirigida esta palabra, ellos mismos dicen, así como fue llevado, así ustedes le verán. Mensaje que únicamente corresponde para el pueblo de Israel. El Señor Jesucristo en Génesis 45, 1:15, podemos nosotros imaginar aquel tiempo. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, muchas veces rechazó a Cristo. Muchas veces, cuando Él estuvo en la tierra, lo rechazaron a tal punto que lo crucificaron. Pero en ese momento ellos verán a Cristo. Y la verdad es que será terrible, pero las palabras de Cristo serán diferentes, porque en ese momento habrá palabras de misericordia. Esto nos recuerda como aquel José, que fue vendido por sus propios hermanos, y después José se convierte en el gobernador de Egipto. Y ahora podemos parafrasear, cuando José se revela a sus hermanos, podemos ahora parafrasear esas palabras, pero ahora en la boca del Señor Jesucristo. Yo soy Jesús, vuestro hermano, el que vendisteis a Pilato. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme entregado para ser crucificado, porque Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida en medio de gran liberación. Se cumplirá aquí entonces todas las profecías que hablan de la liberación futura de Israel. Y entonces el pueblo de Israel, que se estará lamentando por lo que hicieron, recibirán estas palabras de misericordia y se convertirán a Cristo. Y en ese momento habrá una transformación maravillosa. Una nación dará a luz en un día. Una nación será transformada, convertida en un día, y esa nación aceptará por fin al Señor Jesucristo como su Salvador. Aquí en este momento entonces vamos a ver que al liberar Jesús a Jerusalén, entonces esta tierra será establecida como el lugar de morada del pueblo de Dios. Ahí estará todas las naciones de la tierra se van a regir por Israel. La capital del mundo será Jerusalén. O sea, Jerusalén no solo será la capital de Judea o de Israel, sino será la capital del mundo. Y el gobernante supremo será el Señor Jesucristo. Entonces, esto será impresionante. De esto hay muchísimo que hablar, pero así es como está establecido y así es como será. El Señor Jesucristo mismo gobernando a todas
las naciones. Y entonces, si usted sigue leyendo estas porciones bíblicas de Zacarías, vamos a encontrar que aquí entonces se va a completar el tipo que representa la fiesta de los tabernáculos. Lo vimos en una escuela dominical. El pueblo de Israel tenía varias fiestas, desde la Pascua, la fiesta de las primicias, la fiesta de las cosechas. Y la última fiesta que ellos tenían era la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta de los tabernáculos se celebraba cuando Israel cerraba el ciclo de cosecha de todo un año. Y entonces cuando el pueblo de Israel terminaba, este ciclo comenzaba más o menos por el mes de abril y terminaba meses después, cuando ya no había cosecha, entonces el pueblo de Israel hacía la fiesta de los tabernáculos. Aunque ellos tuvieran casas artesanadas, aunque ellos tuvieran palacios, aunque ellos vivieran en grandes residencias, Dios les dio una orden y decía: celebrarán la fiesta de los tabernáculos. También se le conoce como la fiesta de las enramadas. En esa fiesta, todo Israel tenía que salir de sus casas y por 7 días ellos habitaban en cabañas, habitaban en tiendas pero construidas de ramas, y esto tenía un propósito. El siguiente versículo nosotros lo podemos recordar: la fiesta de los tabernáculos, o también la fiesta de las enramadas. En Levíticos 23, 42 y 43 dice: en tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Entonces, aunque Israel había sido establecido en su tierra, les digo, y habían sido muy prosperados, ellos por una semana al año regresaban a vivir en esos tabernáculos para que ellos recordaran que Dios durante 40 años los hizo vivir en estos tabernáculos, pero no solamente los hizo vivir, sino los sustentó, los cuidó, les proveyó, los alimentó, los protegió. Recordemos que durante 40 años dice la palabra que ni siquiera sus sandalias se desgastaban. O sea, Dios los protegió. Es como si a nosotros Dios nos dijera lo mismo: salgan de sus tiendas, salgan de sus casas y habiten en las casas que ustedes habitaron antes. ¿Cuántos de nosotros vivimos en cuartos de tierra, con láminas de cartón, muchas veces rodeadas con maderas? ¿Cuántos recordamos cómo vivíamos en cuartos tan pequeños? Y muchas veces hoy ya tenemos casas en donde ya no entra el frío, pero nos olvidamos de darle gracias a Dios. Me decía una de las chicas de Estados Unidos, ella tiene una casa impresionante en los estados allá de su familia, pero ella me platicaba que cuando sus abuelos eran pequeños, dice que todos vivían amontonados en una sola pieza, no había una recámara para cada uno, todos amontonados, una recámara era para todos. Y entonces, pero muchas veces es importante que nosotros recordemos lo que Dios ha hecho en todos y cada uno de nosotros. Entonces, cuando Israel, cuando sea restablecido en su tierra, cuando Jerusalén sea la capital del mundo, en ese momento también se seguirá celebrando una fiesta de tabernáculos. Y aquí es maravilloso, porque entonces todas las naciones que hayan sobrevivido a esta gran batalla tendrán que subir a rendir homenaje a Jehová de los ejércitos. Y aquí ustedes van a encontrar cómo nos detalla lo que yo estoy diciendo. Lo vamos a hacer rápidamente. Entonces, la fiesta de los tabernáculos se celebraba el 7º mes, cuando terminaba de recogerse la cosecha. Ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauce de los arroyos eran recogidos. Las labores del año habían terminado, el trigo estaba en los graneros, el vino y el aceite almacenado. Era un tiempo de descanso. Entonces, este tiempo, cuando Jerusalén sea restablecido,
ese va a ser un tiempo de refrigerio, un tiempo de abundancia. El trabajo de la iglesia terminó, el trabajo de Israel terminó, los graneros estarán llenos, los almacenes estarán llenos y ahora lo único que restará es agradecerle a Dios toda su misericordia. Y las naciones tendrán que ir. Pero aquí viene lo triste, habrá naciones que no se habrán convertido completamente, no habrá un cambio espiritual. Entonces el Señor advierte y dice para los profetas hebreos, la visión esperanzadora que cerraba el horizonte fue siempre la restauración de Jerusalén como la metrópoli religiosa del mundo. Así fue, cuando una vez la reina de Saba condujo a los investigadores sinceros de muchos países a oír la sabiduría de Salomón. De la misma manera, Jerusalén será el centro de la sabiduría, será el centro del progreso mundial y las naciones irán no solo a llevar sus tesoros, sino además a nutrirse de todo lo bueno, de todo lo hermoso, de todo lo que emana de Dios. Fue también en Jerusalén cuando un día hombres de todo el mundo, de toda lengua, de toda raza, de todas las naciones de la tierra estaban en Jerusalén cuando el Espíritu Santo fue derramado y ellos pudieron constatarlo. Algo así va a suceder ese día. Jerusalén será el centro mundial en todos los sentidos, económico, religioso, el centro de justicia, el centro de adoración, el centro para toda la tierra. Pero hay algo que todavía habrá y que de las demás naciones no todas serán regeneradas. Habrá naciones recalcitrantes. A mí me llama la atención esta palabra. ¿Qué recalcitrantes? Son aquellas personas que saben que están equivocadas, pero persisten en lo que ellos dicen creer. Es como aquellos hombres del tiempo de Jesús. Sabían que estaban equivocados, sabían que Jesús era el Hijo de Dios, pero a pesar de todo, le rechazaron y finalmente lo llevaron a la cruz. Habrá naciones que todavía no se habrán convertido. Y entonces, pero dice la palabra de Dios, y esto lo vamos a tener que omitir, que esas naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos serán castigadas. No habrá lluvia en sus países. Y nos habla de otras cosas. Egipto, por ejemplo, dice que si Egipto no sube a Jerusalén a celebrar esta fiesta, dice que sobre Egipto caerán plagas. Entonces, todavía el Señor tendrá que seguir ministrando en estas personas que no han sido convertidas, que no han sido regeneradas. Esto nos habla entonces muchas veces del hombre que se revela ante Dios. A pesar de ver todo lo que hemos narrado, ellos seguirán una y otra vez rechazando al Señor. Hay un mensaje, dice, en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Es decir, que en Jerusalén todo, ¿cómo lo podría explicar? Todo hará memoria que la santidad corresponde a Dios. Es decir, en el tiempo antiguo el sacerdote llevaba una diadema, se le conoce como la mitra, y en ella había una leyenda que decía, santidad a Jehová. Pues ahora en cada caballo, en las campanillas llevarán este mensaje, santidad a Jehová. Todo nos guiará, o sea, solamente habrá un pensamiento, santidad a Jehová, santidad a Jehová. Por eso dice que en aquel lugar no entrará nada inmundo. En aquel tiempo no habrá, todo será una invitación a la santidad a Jehová. Santidad a Jehová, ¿qué representa? Primero, representa la separación del pecado y de la falta de decoro. ¿Sí? Separarse del pecado, creo que no hay mucho que explicar. Y la falta de decoro, es decir, que cuando una persona se consagra a Dios, no solamente se consagra en su corazón, sino también se consagra
en su exterior. Y muchas veces hay gente que todavía dice es que a mí lo importante es lo que está dentro porque es lo que ve Dios. Perdónenme, pero aquí lo dice claramente que la santidad de Jehová incluye tanto el interior como el exterior de las personas. Entonces, aquí será que en todos los aspectos de la vida que habrá en aquel reino cuyo capital será Jerusalén, todo lo que se respire va a ser santidad a Jehová. Segundo, la santidad de Jehová dice dedicación al servicio de Dios. Todo lo que se haga en esas naciones será destinado en servir a Dios. ¿Sí? Y esto nos habla a nosotros. Todo lo que nosotros hagamos debe ser hecho como servir a Dios. Esto es muy difícil y lástima que no hay mucho tiempo, pero todo lo que hacemos todos los días debería de hacerse como si lo hiciéramos para el Señor y no como para con los hombres. Y en tercero dice una progresiva semejanza a Él. La santidad incluye entonces también que cada día o en cada cosa el cristiano deba ser semejante a Él. Esto es impresionante y esto nos deja a mucho que decir. La santidad. Aquí nos dice, debido a que la santidad no es un atributo inherente y personal, siempre debe hacerse nuestra a medida que somos poseídos por Dios y llenos de Él. ¿Qué quiere decir esto? Una persona, todas las personas somos diferentes, todos tenemos caracteres diferentes, todas las personas nos diferencian muchas cosas, unos somos más alegres, otros son más tranquilos, unos les gusta la música, otros les gusta el deporte, todo eso son características que nacemos, pero ninguno de nosotros nace con santidad. La única forma de tener santidad es ser poseídos por Dios, dice, y ser llenos de Él, o también decir poseídos por el Espíritu Santo. La santidad debería de invadir todo nuestro vivir, todo, y cuando se dice todo es todo. Les digo, lástima que el tiempo es corto, pero aquí nos habla de que allá, en aquel día, la santidad será, digamos, lo que mueva o lo que conduzca todo lo que se mueve en todas las naciones. Santidad a Jehová. Entonces, el genio y el corazón mismo del cristianismo nos trae cuando una persona se convierte a Dios, es atraída por Dios. Dice que nacemos a una vida nueva. Nunca vamos a poder ser los mismos. En segundo lugar, hay una consagración a Jesucristo. Segundo, las necesidades del mundo demandan una vida religiosa íntegra e interrumpida. Eso nos habla cómo debe ser la vida del cristiano en todos los ámbitos de nuestra vida. Y ahí nos habla que el cristiano debe ser paciente, veraz, honrado, íntegro en todos los aspectos de su vida. Aquí no podemos ser uno el domingo y ser otro el lunes, de lunes a sábado y el domingo otra vez. Es en todas las áreas de nuestra vida tenemos que ser genuinos e íntegros, tanto delante de Dios como delante de los hombres. Seguimos avanzando. Por último, entonces, en aquel día, nosotros vamos a ver que por fin la tierra va a tener un gobierno en el cual sea el mismo Señor Jesucristo el que gobierne con rectitud, con sabiduría, dice, con sacerdocio a su lado, y el pueblo de Dios debe de animarse con esta esperanza. Para los que sufren, Jerusalén representa que un día seremos liberados. Para los que a lo mejor cuando veamos a aquel Cristo crucificado podamos sentir que no hay esperanza, nosotros encontramos que en Jesús siempre hay esperanza. Siempre hay oportunidad, claro, mientras estemos en esta vida. Más después
no la habrá. El momento importante para que nosotros lo reconozcamos es cuando nosotros oímos su llamado, cuando vemos su liberación gloriosa. Y ahí estaremos con el Señor. Por eso dice, animaos con estas palabras, porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Para qué? Dice, para recibir al Señor en las nubes, y allí, y dice, y así estaremos siempre con Él. Un día regresaremos a la tierra, pero será para liberar al pueblo de Israel. Allí estará la iglesia de Cristo. Y ahí nosotros debemos de estar del lado de los que estuvieron con Cristo, no de los que se lamenten por haberle rechazado, por haberle llevado a la crucifixión. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jehová, que extiende los cielos, dice, y funda la tierra, y toma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Nuestro anhelo y nuestro deseo será estar en aquel nuevo reino, en donde la única preocupación, el motivo principal será darle santidad a Jehová. Que Dios nos ayude y nos guarde. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre eterno. Y que toda tu iglesia, Señor, se anime, Padre, con estas palabras, con esta esperanza maravillosa, Señor. Como aquellos santos hombres de Dios que nos narra aquel capítulo 11 del libro de los Hebreos, que todos ellos, Señor, caminaron en esta tierra como extranjeros y advenedizos, porque esperaban, Señor, una patria mejor, Señor, cuyo fundador y arquitecto eres tú, Señor. Que un día, Señor, los dolores en esta tierra terminarán y entraremos, Señor, a la fiesta de las enramadas, Señor, cuando los graneros estarán llenos, cuando allá no habrá más escasez, y tú lo dices, enjugarás toda lágrima, Señor, y estaremos para siempre contigo en el reino de los cielos. Amén. Así sea, Señor. Ayúdanos. Trabajos están
sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. También vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.